Pasamos a México, donde la libertad de prensa está bajo un feroz ataque desde múltiples frentes. Los críticos acusan a la presidenta Claudia Sheinbaum de liderar esta ofensiva, utilizando su segmento semanal Detector de Mentiras para señalar personalmente a periodistas independientes y descalificar reportajes críticos sobre temas relacionados con las políticas del gobierno. Pero el acoso también está creciendo a nivel local. El columnista de El Sol de Tijuana, Gerardo Fragoso, escribió recientemente sobre lo ocurrido en San Luis Potosí. La Fiscalía local está utilizando una nueva ley anti-inteligencia artificial impulsada por el legislador Héctor Serrano para ir contra periodistas digitales. Organizaciones civiles denuncian que los reporteros fueron golpeados y arrestados después de ser acusados de compartir un video generado con inteligencia artificial que exponía supuestos casos de corrupción y vínculos con el narcotráfico del gobernador local y su esposa. Defensores de la libertad de prensa dicen que el caso contra estos periodistas debe servir como una señal de alerta de que el periodismo independiente está siendo criminalizado sin que exista una denuncia formal. Fragoso también señala que algunos periodistas que apoyan a Sheinbaum han perdido credibilidad al no denunciar los ataques contra la prensa. Para hablar sobre su artículo en El Sol de Tijuana me acompaña Gerardo Fragoso. Bienvenido como siempre, Gerardo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, es un gusto saludarte a ti y a todo Sí. tu auditorio. Gerardo, estamos ante una amenaza nacional para la libertad de prensa en México y dirías que hay alguna diferencia con, por ejemplo, lo que se vive en Nicaragua con el dictador Daniel Ortega. Se está empezando a registrar esto en México. Estamos viendo los primeros pasos de algo como lo que ocurre en Nicaragua o como lo que ocurre en otro momento en Venezuela. Estamos viendo esos primeros pasos. Lo que se ve aquí es que, bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum está usando un poco a los estados como laboratorio para ir avanzando este tipo de leyes que se están usando en dos vertientes. Estas leyes anti-inteligencia artificial, como la que ocurrió en San Luis Potosí, donde hay 10 órdenes de captura, aparte de estos 3 periodistas que fueron encarcelados, hay 10 órdenes de captura contra otros más. Estas leyes lo que buscan es decir, bueno, tú no puedes compartir contenido de inteligencia artificial que sea difamatorio. Y bueno, esto de difamatorio obviamente queda a criterio de entrada del Ministerio Público que lo controla el propio gobierno, de los jueces que a partir de la elección judicial de 2025 pues también controla el gobierno. Entonces, el gobierno mismo dice qué es difamatorio y qué no. No es el único caso el de San Luis Potosí. En Ujú. Puebla ocurre lo mismo, en Campeche, en Veracruz, en Acapulco también ocurrió esta misma situación. Este es un camino. El otro Sí. camino son estas leyes de violencia política en razón de género, donde si tú eres periodista y criticas a una mujer que está en un cargo de poder, no por ser mujer, sino porque esté cometiendo su gobierno un acto de corrupción o porque sea Ujú. ineficiencia, la aplican y entonces de igual manera te obligan a bajar el artículo o la publicación en internet porque te dicen que es violencia política en razón de género, porque bueno, pues quien gobierna es una mujer. Entonces Morena está avanzando estas dos cosas en los estados y en cualquier momento obviamente en la idea de aplicarlas a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo último que se sabe con respecto a esos 3 periodistas que fueron arrestados en San Luis Potosí? Y también, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Qué le dirías a aquellos periodistas mexicanos que hoy sienten que investigar puede llegar a costarles su libertad? Bueno, en cuanto a los 3 periodistas, se liberó a 2 que hasta accedieron a este beneficio, entre comillas, porque aceptaron su culpa, es decir, van a tenerle que reparar el daño a la esposa del gobernador. La reparación del daño en México básicamente siempre es pecuniaria, es decir, son cuestiones económicas lo que hay que reparar, pero las dejan salir porque aceptan este trato que es absolutamente injusto. Otro permanece encarcelado y te Hmm. insisto, hay otras 10 órdenes de captura por lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quiere dejar a su esposa en su lugar en las siguientes elecciones. Entonces, está este entramado, digamos, de no la critiquen porque quiero que sea mi sucesora. O sea, aparte hay un asunto de nepotismo. Y el mensaje al periodismo es que tenemos que Sí, seguirlo haciendo. No podemos absolutamente, quedarnos atrás. Obviamente va a haber más riesgos cada vez. Esto claro. debe quedar muy claro. Riesgos legales, riesgos a tu libertad, riesgos Ujú. a tu seguridad,
porque aparte continúan ocurriendo situaciones Ujú. como en Veracruz, donde acaban de matar a un periodista y desapareció otra periodista y nadie sabe dónde está hasta el momento. Pero hay que seguirlo haciendo, porque en la medida en la que nos quedemos callados, es donde efectivamente el morenismo se va a terminar convirtiendo en algo igual o peor a lo que ocurre en Nicaragua. Entonces, hay que seguirlo haciendo, hay que seguir haciendo periodismo. Es nuestra labor continuar investigando y no nos podemos quedar callados. Me queda muy poco tiempo, pero quisiera saber cuán profundo es la presunta alianza que existe entre los cárteles mexicanos y las redes chinas. Se lo pregunto porque en Virginia hay dos ciudadanos chinos que fueron arrestados por presuntamente conspirar con cárteles para lavar dinero. Que es mucho y que es verdad. En el caso de México, bueno, hay dos caminos: la adquisición de productos en China, con los cuales, bueno, se venden en tiendas mexicanas, tiendas que son operadas por empresas chinas o por empresas fachada del narco, y de esta manera se lava el dinero, es decir, al ser productos aparentemente lícitamente importados, te hablo de ropa, de electrónicos, Ujú. pues lógicamente ya entran al sistema financiero mexicano como dinero producto de ventas. Este es un camino. El otro, las transacciones espejo, que son mucho más rápidas, donde en Estados Unidos el cártel le da dólares a un emisario de estas redes de lavado y un socio en México entrega ese dinero en pesos. Ahí ni siquiera pasa por el sistema financiero. Esto es verdad. Por ejemplo, uno de los ejemplos o de las consecuencias de este lavado de dinero es que en Ciudad de México llegan de repente, por ejemplo, personas de China a pagar 6 meses por adelantado de renta a 10 o 15 edificios de departamentos para instalar ahí a sus operadores en efectivo. Te hablo de rentas que no son baratas para México, son rentas de $1,500 mensuales y las pagan en efectivo y con dólares. Entonces sí estamos viviendo obviamente un Increíble. entramado donde las redes de lavado chinas están cada día más presentes en México y afectando en todos sentidos a la economía legal y también a la sociedad. Y también excelente labor la de las autoridades en Estados Unidos por el hecho de que capturaron a estos dos individuos originarios de China en el estado de Virginia y ahora están enfrentando pues estas acusaciones. Gerardo Fragoso, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Saludos. Gracias a ustedes.